Buenos días. Para quienes no vieron mi capítulo anterior, pues mi nombre es Giomar Fernando Alcibar García, estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Pues hoy le vamos a hablar sobre el capítulo 2 del libro de Estadística aplicada para la Administración y la Economía. En el capítulo 2 vamos a hablar sobre lo que es la estadística descriptiva, que nos habla sobre las presentaciones tabulares y gráficas. Teniendo así lo que son resumen de datos cualitativos, en donde se va a tratar sobre lo que es la distribución de frecuencias, distribución de frecuencia relativa y de la frecuencia porcentual, gráficos de barras y gráficos de pastel. También tenemos lo que es el resumen de datos cuantitativos, abordando los temas anteriores, como es la distribución de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual, gráficos de puntos, histogramas, distribuciones acumuladas y ojivas. El análisis exploratorio de datos de diagramas de tallo y hojas. Y por último, tabulaciones cruzadas y diagrama de dispersión, en donde tenemos lo que es tabulación cruzada, paradojas de Simpson, diagramas de dispersión y línea de tendencia. Como vimos en el capítulo anterior, hablamos sobre los datos que se clasificaban en cuantitativos o cualitativos. Los datos cualitativos dicen que emplean etiquetas o nombres para determinar lo que son las categorías de elementos igual, mientras que los datos cuantitativos son números que indican cuánto o cuántos. Pues es útil saber cómo se hacen y se interpretan los métodos tabulares y gráficos empleados para datos cualitativos y cuantitativos, ya que estos resúmenes se encuentran en reportes anuales, en artículos en los periódicos y en estudios de investigación. En la actualidad, los paquetes modernos de software para estadística nos proporcionan muchas posibilidades para resumir los datos y elaborar presentaciones gráficas, como por ejemplo tenemos Minitab y Excel, que estos son dos paquetes muy empleados y útil para realizar estos tipos de estudios. Para resumir datos cualitativos se emplean lo que es la distribución de frecuencia, diciendo que la distribución de frecuencia es un resumen tabular de los datos que muestran el número, que es la frecuencia de elementos en cada una de las diferentes clases disyuntas. Otra definición de distribución de frecuencia puede ser la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría, esto proporcionando un valor añadido a la agrupación de datos. La distribución de frecuencia presenta las observaciones clasificadas de modo que se puedan ver el número existente en cada clase. Como por ejemplo tenemos lo que es 5 tipos de refresco muy conocidos. Entre estos tenemos lo que es la Coca-Cola. Tenemos una muestra de 50 ventas de refresco, en donde la Coca-Cola tiene 25, que son las observaciones, el número de ventas que tuvo el refresco. Existen dos tipos de distribuciones: distribución de frecuencia relativa y distribución de frecuencia porcentual. La frecuencia relativa de una clase es igual a la parte o proporción de los elementos que pertenecen a la clase en un conjunto de datos en el que hay n observaciones. La frecuencia relativa de cada clase se determina como sigue. Para poder obtener la frecuencia relativa de una clase es igual a la frecuencia de la clase sobre el número de observaciones, y ahí obtenemos la frecuencia relativa de una clase. En el ejemplo anterior decimos que Coca-Cola tenía 25 observaciones, y dividido para las 50 observaciones que fue la muestra tomada, es el valor que es la frecuencia relativa de una clase. Mientras la frecuencia porcentual de una clase es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Se debe saber que una distribución de frecuencia relativa da un resumen tabular de datos en el que se muestra
la frecuencia relativa de cada clase, mientras que una distribución de frecuencia porcentual da la frecuencia porcentual de los datos de cada clase. La gráfica de barra representa un diagrama de barra los datos cualitativos de una distribución de frecuencia, tales como es la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Para construir una gráfica de barra, en uno de los ejes de la gráfica, por lo general en el horizontal, se especifican lo que son las etiquetas empleadas para las clases, consideradas como categorías. Y para el otro eje de la gráfica, que es el vertical, se usa una escala para frecuencia relativa o la frecuencia porcentual. Después, empleando un ancho de barra fijo, se dibuja sobre cada etiqueta de las clases una barra que se extiende hasta la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual de la clase. Cuando se tienen datos cualitativos, las barras deben estar separadas para hacer énfasis en cada clase esta separación. Mientras que el gráfico de pastel proporciona otra gráfica para representar distribuciones de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual de datos cualitativos. Por lo que para la representación de datos cualitativos se utilizan lo que son las gráficas de barra y las gráficas de pastel. Recordemos que cuando resumimos datos estadísticos se debe tener en cuenta que la suma de las frecuencias en una distribución de frecuencia es siempre igual al número de observaciones. La suma de la frecuencia relativa en una distribución de frecuencia relativa es siempre igual a 1. Y la suma de los porcentajes en una distribución de frecuencia porcentual es siempre igual a 100. En el resumen de los datos cuantitativos también se utilizan lo que es la distribución de frecuencia porcentual y distribución de frecuencia relativa. Sin embargo, cuando se trata de datos cuantitativos, se debe tener más cuidado al definir las clases disyuntas que se van a usar en lo que es la distribución de la frecuencia, por lo que se tiene que tener en cuenta el número de la clase, el ancho de la clase y los límites de la clase. El número de clases, las clases deben formarse especificando los intervalos que se usarán para agrupar los datos. Se recomienda emplear entre 5 y 20 clases cuando los datos son pocos. 5 o 6 clases bastan para resumirlos. Si son muchos, suelen requerir más clases. La idea es tener las clases suficientes para que se muestren la variación en los datos, pero no debe ser demasiado si algunas de ellas contienen solo unos cuantos datos, como el ancho de clase es el segundo paso al construir una distribución de frecuencia para datos cuantitativos, es elegir el ancho de las clases. Como regla general, tenemos que el ancho sea el mismo para todas las clases. Así, el ancho y el número de clases no son decisiones independientes. Entre mayor sea el número de clases, menor es el ancho de la clase y viceversa. Para determinar el ancho de la clase apropiada, se empieza para identificar el mayor y el menor de los valores de los datos. Después, usando el número de clases deseado, se emplea la expresión siguiente para poder determinar el ancho aproximado de una clase. Por lo que tenemos que el ancho aproximado de clase va a ser igual al valor mayor en los datos menos el valor menor de los datos dividido para el número de la clase, así obteniendo lo que es el ancho aproximado de la clase. El límite de la clase se forma eligiendo de manera de que cada dato permanezca a uno y solo una de las clases. El límite de la clase inferior indica el menor valor de los datos a que pertenece esta clase, y el límite superior indica que los datos a que pertenecen esta clase. Al elaborar distribuciones de frecuencias para datos cualitativos, no es necesario especificar límites de clase, porque cada dato corresponde de manera natural a
una de las clases disyuntas, pero con los datos cuantitativos, los límites de clase son necesarios para determinar dónde colocar cada dato. Y el punto medio, en algunas aplicaciones se desea conocer el punto medio de las clases de una distribución de datos cuantitativos. El punto medio es el valor que queda a la mitad entre lo que es el límite inferior y el límite superior de la clase. Distribución de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual. La distribución de frecuencia relativa y de frecuencia porcentual para datos cuantitativos se define de la misma forma para datos cuantitativos. Primero debe recordar que la frecuencia relativa es el cociente respecto al total de las observaciones que pertenecen a una clase. Para la representación de los datos cuantitativos se emplean lo que son las ojivas, distribuciones acumuladas, histogramas y gráficos de puntos. Los gráficos de puntos es uno de los más sencillos resúmenes gráficos para la obtención de datos. El histograma es una representación gráfica usual para datos cuantitativos. Esta gráfica se hace con datos previamente resumidos mediante una distribución de frecuencia relativa o de frecuencia porcentual. Un histograma se construye colocando la variable de interés en el eje horizontal y la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual en el eje vertical. La distribución acumulada pues es una forma de resumen para poder tabular lo que son los datos. Esta distribución de frecuencia acumulada usa lo que es la cantidad, las amplitudes y los límites de las clases de la distribución de frecuencia. Sin embargo, en lugar de mostrar la frecuencia de cada clase, la distribución de frecuencia acumulada muestra lo que es la cantidad de datos que tiene un valor menor o igual al límite superior de cada clase. La ojiva nos dice que es una gráfica que muestra los valores de los datos en el eje horizontal y las frecuencias acumuladas, la frecuencia relativa acumulada o las frecuencias porcentuales acumuladas en el eje vertical. Vale recalcar que una gráfica de barras y un histograma son en esencia lo mismo. Ambas son representaciones gráficas de una distribución de frecuencia. Un histograma es solo una gráfica de barras sin separación entre las barras, mientras que las gráficas de barras deben llevar separación entre sus barras. Tenemos lo que es el análisis exploratorio de los datos, en el cual implica lo que es un diagrama de tallo y hojas, que se encarga de mostrar un orden jerárquico y la forma de un conjunto de datos. La tabulación cruzada es un resumen tabular de los datos de dos variables. El uso de la tabulación cruzada sirve mucho para examinar lo que es la relación entre dos variables. En la práctica, los informes finales de muchos estudios estadísticos contienen una gran cantidad de tabulaciones cruzadas. La paradoja de Simpson nos permite combinar lo que son dos o más tabulaciones cruzadas para así obtener lo que es una tabulación cruzada resumida que muestre lo que es la relación entre las dos variables. El diagrama de dispersión y línea de tendencia. El diagrama de dispersión nos dice que es una representación gráfica de la relación entre dos variables cuantitativas, y la línea de tendencia es la línea que da aproximación de la relación. Las relaciones existentes entre dos o más variables pueden ser de tipo positiva cuando va creciendo, negativa cuando decrece y nula cuando no existe ninguna relación aparente. Hay que tener en cuenta que un conjunto de datos, aunque sea de tamaño modesto, es difícil de interpretar con los datos tabulados como se han recolectado. Los métodos tabulares y los métodos gráficos permiten organizar y resumir los datos para que muestren algún patrón y sean factibles para su interpretación.
La estadística en la seguridad y salud ocupacional nos permite reducir los registros sobre el índice. Bueno, a continuación veremos algunos ejemplos sobre los temas vistos anteriormente o conversados en el capítulo. El primer ejemplo tenemos que los 5 apellidos más comunes en Estados Unidos en orden alfabético son Brown, Davis, Johnson, Jones, Smith y William. Esta información fue tomada en el año 2006. Dice, suponga que en una muestra de 50 personas con uno de estos apellidos se obtienen los siguientes datos. Pues aquí tenemos la tabla en donde están las muestras tomadas de cada uno, lo cual nos pide resuma estos datos construyendo lo que es una distribución de frecuencia relativa. Aquí tenemos los apellidos más comunes en Estados Unidos. La frecuencia es el número de observaciones que se repiten. Como vimos en la tabla anterior, están ahí. Entonces ya sacamos cada uno cuántas veces se repetía, y aquí tenemos, nos dice que Brown tiene 6 observaciones, Davis tiene 6, Johnson 11, Jones 7, Smith 11 y William 9. Nos pide determinar lo que es la frecuencia relativa. Para determinar la frecuencia relativa es necesario tener la frecuencia, ya que esta es la división con el número total de observaciones que existan. En el ejemplo anterior eran 50 observaciones, entonces tenemos que dividir 6 dividido para 50 y tenemos el 0,12, que es la relación. Así mismo hacemos en el otro, 6 dividido para 50 y tenemos 0,12, 11 dividido para 50, 0,22. Tener en cuenta que la frecuencia relativa, sumando todos estos valores, nos va a dar 1. Nos pide distribución de frecuencia porcentual. La distribución de frecuencia porcentual, para poderla sacar, tenemos que tener la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa va a ser multiplicada por el 100%. El multiplicar 0,12 por 100 nos va a dar 12%, 0,22 por 100 nos va a dar 22%, 0,14 por 100 nos va a dar 14%, el 0,22 nos va a dar por 100 22%, y así con las otras se realiza lo mismo. La frecuencia porcentual, al sumar todo esto, nos va a dar un total de 100%. La diferencia de la frecuencia relativa es que aquí hay 1, que nos da 1, la frecuencia porcentual nos da un 100%. Nos pide realizar una gráfica de barra. Como ya tenemos ahí, están los apellidos más en Estados Unidos, frecuencia, las observaciones que se repiten cada uno. Entonces, en la gráfica de barra, en la parte del eje horizontal, ubicamos los que son los apellidos más comunes en Estados Unidos, y en el eje vertical tenemos lo que son las frecuencias, dándonos como un resultado de que Johnson y Smith están iguales. Realiza una gráfica de pastel. Para realizar la gráfica de pastel tenemos que tener los apellidos más comunes que se encuentran en Estados Unidos y la realizamos con la frecuencia porcentual. Esta se realiza, aquí estamos, vemos cómo está hecha la frecuencia, el por cada uno, dándonos John y Smith 22%. Nos pide que de acuerdo con estos datos, cuáles son los apellidos más comunes. Luego de haber realizado el ejercicio anterior y tener el número de observaciones y de cada uno de los apellidos, tenemos que los apellidos más comunes son Johnson con 11, Smith con 11 y William, que tiene 9. Estos son los apellidos que más se repitieron en las observaciones. El ejemplo 2 dice: el índice de audiencia de televisión de Nielsen
Media Research mide el porcentaje de personas que tienen televisión y que están viendo un determinado programa. El programa de televisión con el mayor índice de audiencia en la historia de la televisión en Estados Unidos fue Max, Last Episode Special, transmitido el 28 de febrero de 1983. El índice de audiencia de 60.2 indicó que 60.2% de todas las personas que tenían televisión estaban viendo este programa. Nielsen Media Research publicó la lista de los 50 programas de televisión con los mayores índices de audiencia en la historia de la televisión. Esta información fue tomada en el año 2006. Los datos siguientes presentan las cadenas de televisión que produjeron estos 50 programas con mayor índice de audiencia. Pues a continuación tenemos aquí las observaciones de cada uno de los canales de televisión que existen. Nos pide resumir los datos en una distribución de frecuencia y la distribución de frecuencia relativa. Tenemos la cadena de TV, las cadenas de TV que están en la tabla anterior. Tenemos ABC, CBS, Fox, NBC. Ya vimos el número de la tabla anterior, sacamos y tenemos que ABC tiene una frecuencia de 15 observaciones, CBS 17, Fox 1 y NBC tiene 17, dándonos un total de 50 observaciones. Para sacar la frecuencia relativa, asimismo, necesitamos la frecuencia para así dividirla para el número total de observaciones. Entonces 15 dividido para 50 y tenemos el 0,30. 17 dividido para 50 tenemos el 0,34. 1 dividido para 50 tenemos 0,02. Y 17 dividido para 50 tenemos el 0,34. La suma total de esto nos va a dar 1. Nos pide la distribución de frecuencia porcentual. Debemos tener asimismo la frecuencia relativa, un dato muy importante para poder sacar la frecuencia porcentual, y es la de coger y multiplicar el 0,30 por el 100% que nos va a dar el 30%. 0,34 por 100 nos va a dar 34%. 0,002 por 100 nos da el 2% y el 0,34 por 100 nos da el 34%. Esto nos va a dar un total de un 100%. Nos pide cuál o cuáles canales de televisión han presentado los programas de mayor número de audiencia. Pues ya teniendo lo que son las cadenas de televisión, tenemos lo que es la frecuencia porcentual. Aquí nos da a conocer de que empatan en primer lugar CBS y NBC con un 34%. Y en segundo lugar le sigue ABC con el 30%. Estos son los canales de televisión que han presentado los programas un mayor número de audiencia. Ejemplo 3. El personal de un consultorio analiza los tiempos de espera de los pacientes que requieren servicio de emergencia. Los datos siguientes son los tiempos de espera en minutos recolectados a lo largo de un mes. A continuación, aquí vamos a ver sobre ya datos cuantitativos. Anteriormente estábamos viendo ejemplos sobre datos cualitativos, y aquí ya estamos viendo lo que son números. Entonces, aquí tenemos la tabla ya con los datos y todo. Nos pide que con las clases de 0, 4, 5, 6, etcétera, no muestre la distribución de la frecuencia acumulada. Tenemos los tiempos de espera que de 0 a 4, de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24. La frecuencia ya la sacamos, ya contamos y tenemos que son 4 observaciones. De 5 a 9 tenemos 8, de 10 a 14 hay 5, de 15 a 19 2, de 20 a 24 1. Esto nos da un total de 20 observaciones. Para sacar la frecuencia acumulada, ubicamos el primer término igual
4, y a este término le sumamos 8, que nos da 12. A este 12 le vamos a sumar el de abajo, que nos da más 5, es 17. 17 más 2, 19. Y 19 más 1, 20. Entre la frecuencia y la frecuencia acumulada nos tiene que dar esta sumatoria de 20 y 20. Si no están iguales, está mal hecha sacada la frecuencia acumulada. Con las clases de 0 a 4 y 5. Ejemplo 4. NRF Big proporciona los resultados de una investigación sobre las cantidades que gastan en vacaciones los consumidores. Esta información fue sacada en 2005. Dice que los datos siguientes son las cantidades gastadas en vacaciones por los 25 consumidores de una muestra. Pues a continuación tenemos las tablas en donde están los datos que nos piden. Y nos dice que cuál es la menor cantidad gastada en vacaciones y cuál es la mayor. En la tabla anterior vemos que la menor cantidad es 180 y la mayor es 2050. Use 250 como amplitud de clase y elabore una distribución de la frecuencia. Pues nos está pidiendo que la amplitud de las clases va a ser de un rango de 250, entonces tenemos de 0 a 249, de 250 a 499, de 500 a 749, de 750 a 999, de 1000 a 1249 y así sucesivamente. En la tabla anterior ya sacamos lo que son el número de observaciones que tuvo cada uno. Entonces de 0 a 249 nos dio un total de 3, que es la frecuencia. El número de veces que se repiten o que existe un número que se encuentra entre estos números. Nos pide una distribución de la frecuencia porcentual. Para sacar la frecuencia porcentual, como había dicho anteriormente, tenemos que tener la frecuencia. Es muy importante. Entonces, la frecuencia porcentual es la división del 3 dividido para 25 y multiplicado por 100, que es el valor que nos va a dar el 12%. Así sucesivamente multiplicamos todos los demás valores y nos dan el porcentaje. Este porcentaje nos va a dar un 100%. Ejemplo 5. Nos dice que la Asociación Estadounidense de Inversionistas Individuales realiza una investigación anual sobre intermediarios de descuento. Las siguientes son las comisiones en una muestra de 24 intermediarios. Esta información tomada en el año 2003 nos pide que estas son dos tipos de operaciones con asistencia de 100 acciones a 50 cada una y una operación en línea de 500 acciones a 50 cada una. A continuación tenemos una tabla en donde están los corredores y las operaciones con asistencia de 100 acciones a 50 cada acción. Nos pide que redondeen los precios al dólar más cercano y elaborar un diagrama de tallo y hojas de las 100 acciones a 50 acciones por 50 por acción. Para poder elaborar un diagrama de tallo y hojas, en el lado izquierdo ubicamos los primeros dígitos de las cifras. Como vemos, aquí tenemos, como nos pide redondear al dólar más cercano, como tenemos aquí 9,95, el redondeo aquí sería 10. Entonces aquí tenemos una cantidad en el primer dígito de 1 que está ubicado 1. Que tenemos una cantidad de 20, que es el 2, el 30, 40 y así sucesivamente. Si existieran aquí 60, 70, 80, 90, aquí continuaría el 6, 7, 8, 9, así sucesivamente. En el lado derecho nos piden que coloquemos el segundo dígito de cada cifra. Entonces, como aquí era 10, el segundo que le sigue es un 0.
Así sucesivamente tenemos en el 40, le sigue un 0. Y terminamos con lo que es una frase. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Pues agradezco por haber escuchado este video e invito a ver la tercera parte, que es el capítulo número 3 del libro de Estadística para la Administración y Economía. Muchas gracias.